vamos a llegar el día de mañana a las 8 de la mañana. O sea, nadie los para, nadie les pregunta nada. Y desde por la mañana llenísimos. Eso ya no le cabe ni un alma ahí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, no en la mañana, sino muy bien en la noche. Son más o menos las 11, 11 y 10, 11 y 15, vamos a emprender un viaje. Esto es un videito bastante interesante, cortico pero interesante, porque muchas personas han buscado, bueno, me he dado cuenta de que muchas personas preguntan de cómo es viajar de Madrid a Lisboa, bueno, para ingresar a Portugal, pasando las fronteras aquí europeas, y en este video vamos a hacer eso, vamos a pasar la frontera hacia España por medio del bus, por vía terrestre, y vamos a mirar a ver qué tal son esas fronteras, si realmente son complicadas como por decir en otros países, o es muchísimo más fácil. Así se ve ya la estación de Oriente. Yo creo que ya por fin vamos a tomar para salir a conocer otro país. Como 8 horas de viaje que nos espera. Vamos a llegar el día de mañana a las 8 de la mañana. Entonces, bueno, va a ser un caminito bastante larguito. No sabemos en qué partes va a parar. Les voy a mostrar los valores, cuánto es el recorrido, dónde llegamos y dónde salimos, para que ustedes lo puedan tener en cuenta y puedan llegar muchísimo más fácil y puedan llegar sin tantos problemas directamente a Madrid. Estamos aquí ubicados en Estación de Oriente. Para que les salga más económico, yo les voy a dejar una página acá de un bus que es bastante interesante, véanlo acá. Es un bus de 2 pisos, que por cierto, para que usted pueda tener una vista bien interesante, le recomiendo que compre el de acá arribita. Le gusta vivir como la carretera y ver todos los paisajes, y ya luego se puede volver en avión, que es la facilidad y que puede salir también muchísimo más económico, sino que si compra los tiquetes con tiempo le va a salir más barato. Y acá les voy a dejar entonces el link, también les voy a dejar, ¿qué más les voy a dejar? Les voy a dejar los precios para que lo puedan tener entonces ahí en cuenta. Es el bus de 2 pisos, que también les voy a comentar un poquito acerca de la empresa, pueden comprarlo, que ahorita también está haciendo promociones y publicidades, así que vamos a mirar a ver. Hola, boa noite. Boa noite. Eu quis isto, não é? Uno é. Tiene la vista principal en el segundo piso y usted tiene toda una panorámica de casi 180 grados. Entonces usted acaba de tener una vista privilegiada. Ahorita en la noche casi no se ve, pero ya en el día, o bueno, en la madrugada, cuando vayamos haciendo las paradas, ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Entonces, miren aquí, ya estamos acá cerca, miren ahí. Esta es la frontera, este es España, este es Portugal. Ya estamos a nada, miren acá. Ahí dice Portugal. La policía ahí prestando soporte. Ahí parando como para hacer revisiones. Y ya está casi la frontera. Y acá también lo muestra en el mapa. Miren aquí, ustedes ya vamos a cruzar, ya esto es. Aquí ya, como ustedes pueden ver, ya cruzamos la frontera. Esto, ya lo que ustedes ven acá es España. Miren acá, miren aquí, se alcanzan a ver, ahí dice España. Miren, ya esto es España. Ya entramos directamente al espacio español. Entonces, como ustedes pueden ver, la frontera no es difícil. Son las 3:20 de la mañana. Ya llevamos casi un 60%, por mentiras, apenas vamos como en el 50% del recorrido. Ya pasamos la frontera, como ustedes pudieron ver un poquito más adelante. Sueño no hay.
Ganas de llegar, sí. ¿Cómo está el clima? No está haciendo tanto calor ni está haciendo tanto frío, está una temperatura bien, bien interesante. No, como ya se fue el invierno, ya no está haciendo así como tanto frío. El recorrido bien, súper bien. En la ruta es algo muy interesante porque cuando pasamos la frontera, ruta en España full, la carretera bien planita, pero cuando comienza a pasar a España, ahí es donde comienza el chiste, que comienza a haber unos baches, pues la carretera no está como tan bien cuidado como en la zona de Portugal, pero bueno, son carreteras que sí están muy bien cuidadas. Como ustedes pudieron ver ahí en la frontera, no hay nada de seguridad. Usted simplemente, y eso que de noche menos, de día, pues en estos dos países no hay mucha seguridad en el sistema de que lo van a parar o sea como para molestarlo. No va a pasar eso, pues tiene que ser algo casos muy específicos. Ya ahorita lo que ustedes ya vayan a ver en adelante es cuando ya amaneció, que ya la carretera está un poco mejor, y ya al final, cuando esté día, les voy a mostrar un poquito de cómo es el espacio ahí, que tengo una vista pero interesante, vista como de casi 180 grados, pero full, buenísima, porque usted ve toda la carretera. Son como las 5:30 de la mañana. Ya queda como menos de 100 kilómetros para llegar, pero ahí le vamos haciendo, ya casi llegamos. Lo que sí estamos viendo es el amanecer, que está muy bonito, porque como se está andando por toda la zona de eso que es la zona de la izquierda de Madrid, entonces hay mucha vegetación, mucha montaña en Toledo, España. Entonces ahí lo que estamos viendo es el amanecer, y de fondo teníamos ahí esas montañas que se veían nada más como la especie de sombra de color, así de color gris, y luego el amanecer de color naranja, amarillo, verde, azul. Entonces se ve bastante bonito. Ya queda más o menos como menos de 100 kilómetros para llegar, y entonces cuando lleguemos les voy a mostrar a ver qué tal, a dónde llegamos. Ya estamos por llegar, ya nada más queda como 20-25 minutos nada más para llegar, y lo que hemos observado en primera instancia ahorita, ya que hay luz, es que la entrada a Madrid tiene muchísimos carriles. Y bueno, porque como estamos llegando días entre semana, pues es entendible que mucha gente viva a las afueras para poderse comunicar hasta la zona principal, donde quizás puedas tener sus trabajos y demás. De lo que nos hemos enterado es que Madrid, la zona céntrica, no es económico vivir, igual como en Lisboa. Entonces por eso mucha gente es que vive fuera, y por eso es que hay veces se generan estos embotellamientos a esta hora, como es una hora en la cual la gente va a trabajar. Entonces por eso es que se genera estos pequeños trancones aquí en la carretera. Sí, voy a hablar pasito porque como había gente durmiendo y todavía lo hay, entonces toca aquí hablar pasito, pero estuvo bien, interesante, no estuvo nada fuera de lo normal. Lo que sí fueron que muchas horas, fueron más o menos como casi 10-11 horas, sí, más o menos. Aquí hicimos una parada en la madrugada, como para que usted comiera algo y ya luego seguir de largo, pero me había puesto a verificar y son muchos kilómetros. Me puse a rectificar y son más o menos como 650 kilómetros más o menos, y desde por la mañana llenísimos, eso ya no le cabe ni un alma ahí, la gente yendo a trabajar por la mañana. Bom dia, senhoras e senhores, todos sejam bem-vindos na grande cidade de Madrid. Muito obrigado, desejo-lhes uma boa semana. Em meu nome e o nome do meu colega, muito obrigado.
Vamos a hacer un recuento de qué fue lo que pasó pero antes de esto, ¿ves? Iba a aprovechar que hay sillitas y les cuento qué fue lo que pasó. Ya llegamos aquí a la terminal, llegamos a la terminal del sur. Vamos a mirar, después de ello, que necesitamos llegar a la zona céntrica de la ciudad para ver cómo podemos llegar. Si llegamos mucho más rápido caminando, porque todavía está muy temprano, o llegamos en un taxi. Mire, cuando ustedes llegan acá, ya tienen ya la terminal, esta es la zona de espera, miren lo larga que es allá como casi más de 500 metros, tiene aquí zona como para usted comprar, comer cualquier cosa, guardar equipaje, y acá ya está la zona para que ustedes puedan coger taxis, los buses, o puedan coger también la línea de metro. El trayecto, bien, 10 de 10, muy recomendada esa empresa de transporte, puntualísimos, eso sí fue la verdad. Lo que se demoró fue la entrada directamente acá a la zona de Madrid, porque como ustedes vieron en algunas imágenes, había muchos embotellamientos de transportes, quizás porque mucha gente vive a las afueras. Salió a la hora que es, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Como les contaba, el trayecto antes de cruzar la frontera con Portugal, bien, pero cuando comenzó a tomar la frontera con España, siempre se notaba un poco que estaba como un poco descuidada la carretera, pero de resto, a lo largo de que iba pasando el tiempo, ya no se presentaba pues así como tantos baches. Si quiere la comodidad y llegar en media hora o en una hora acá a Madrid, o bueno, a cualquier zona de España, lo puede hacer, también le va a salir más económico, sino que era una buena idea como para probar y experimentar qué tal era esta línea de buses, y bastante recomendable. Les voy a dejar por aquí la página y cuánto fue que me costó. Y bueno, esto fue una experiencia, bueno, importantísimo, que mucha gente preguntaba que lo de las fronteras. Como ustedes pudieron ver, la frontera muy fácil, o sea, nadie los para, nadie les pregunta nada aquí entre estos dos países, pero hay otras fronteras en las cuales si lo paran a usted, le preguntan sobre su pasaporte, si tiene la tarjeta de residencia, o bueno, si está como turista. No todas son iguales. Se ve muy bien porque estaba de noche, eran como las 3, 4 de la mañana, mentiras, como las 2:30 de la mañana, pero el resto bien. Así que esperamos de que les haya gustado este video, se hayan informado. Toda la información se las voy a dejar acá abajo, sin ningún problema, para que ustedes vean toda la información. Y nos veremos en otra ocasión. Ya pude que esta vez sí voy a decir que nos veamos en otro país. Así que no siendo más, amigos, para todos. Chao, chao.